Hola, ¿qué tal amigos? Les acompaña su amigo Yokael Colin con el propósito de darle continuidad con lo que es nuestro tema, perspectivas para el estudio de la lengua. Sin lugar a duda es un tema muy interesante y de mucha ayuda para aquellos que quieren no solamente hablar el idioma, sino conocerla y poder dominarla correctamente. Bueno, en esta toma vamos a enfatizar sobre todo las relaciones de complementariedad entre sincronía y diacronía. Vamos a tratar de ejemplificarlo con asuntos cotidianos que usamos día a día para que así podamos entenderlo mejor. Claro, eso será posible conociendo el concepto tanto de sincronía como de diacronía. Ya sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este capítulo. Bien, como dijimos anteriormente, para poder aclarar una relación entre sincronía y diacronía, es importante que en primer lugar conozcamos las funciones tanto de sincronía como de diacronía. Bien, vamos a comenzar con sincronía. Vamos a tratar de analizarlo, como dijimos anteriormente, con ejemplos cotidianos, cosas que nosotros conocemos, para que así podamos entenderlo mejor. Cuando hablamos de sincronía nos referimos a un momento preciso, sin importar los demás tiempos. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, si queremos estudiar la palabra tijeras, tenemos que hacerlo tal como lo es en la actualidad. No podemos pensar en el pasado, ni tampoco lo que va a pasar con esa palabra, sino lo estudiamos tal como lo es, ya que la sincronía, no nos permite, no nos da esa oportunidad de investigar más de qué es lo que llevó esa palabra, por qué existió, los cambios que sufrió. No tenemos eso a nuestro alcance cuando estamos utilizando la sincronía. Es muy importante saber que cuando hablamos de sincronía nos estamos refiriendo a la teoría de Ferdinand de Saussure. Teoría que nos indica que para investigar un asunto no hay por qué viajar en el tiempo, hacer tantos retrocedos para poder llegar a la conclusión. Nos guste o no esa teoría, no podemos darle una mala crítica, ya que es importante. Cada invento tiene su uso, cada teoría tiene su importancia, pero en el momento adecuado. Tal vez por algunas u otras razones lleguemos a pensar de que esa teoría de Ferdinand de Saussure no está todo completo, ya que no nos permite estudiar el pasado, sino el presente y nada más. Pero esa teoría tiene su tiempo, tiene su importancia, es perfecta, pero en el momento, en el contexto adecuado. No sé si ustedes saben de fútbol para que pueda darle ese ejemplo que yo creo que encaja con esa teoría de Ferdinand de Saussure. En un partido de fútbol se necesita 11 jugadores de cada equipo. Y mientras se está realizando, se está llevando a cabo ese partido, el técnico mira y ve a uno de sus jugadores que está cansado y quiere hacer un cambio. Quiere sacar a ese que está jugando por otro que estaba practicando, calentándose. Y cuando realiza ese cambio, el jugador que entra, el jugador nuevo que acaba de entrar, tiene que hacer un estudio usando la sincronía. Ese jugador no tiene que aprender ninguna historia de que cuando empezó tal partido hicieron una falta, hicieron tal cosa, sucedió esto. No, solo tiene que jugar el presente. Con este ejemplo nos dimos cuenta de que la sincronía es importante cuando lo utilizamos en el contexto adecuado. Estudiando la teoría de Ferdinand de Saussure es muy importante mirándolo desde una perspectiva de lo cotidiano, de lo que presenta este mundo. Es que nos ayuda a dependernos solamente del tiempo presente, sin importar los dos tiempos que nos rodean. Ya teniendo en mente el concepto, el significado de sincronía, ahora sí podemos hablar de lo que es la diacronía. La diacronía, vamos a ver que es todo lo contrario a la sincronía, porque la diacronía se refiere a los tres tiempos, tanto el pasado como el presente y el futuro. Sin lugar a duda, la diacronía es la teoría más completa,
porque nos brinda la oportunidad de poder investigar todos estos detalles que queremos hasta llegar a una conclusión. Si tomamos el ejemplo que tomamos anteriormente con la sincronía, vamos a verlo, con más detalles. Tomamos el ejemplo de tijeras. Dijimos que si queríamos estudiar la palabra tijeras en la sincronía, tenemos que hacerlo tal como lo es en la actualidad, tijeras. Pero ahora no, las cosas cambiaron. Como ya estamos en diacronía, si queremos estudiar la palabra tijeras, tenemos que devolver hacia atrás y ver cómo era antes y cómo es ahora, y si es posible que sufra algunos cambios más. Anteriormente tenía por nombre teseiras y sufrió varios cambios más hasta llegar a tijeras. Bien, y es posible que sufra algunos cambios más, porque así es la lengua, no es algo estable, está preparado para sufrir cambios. Cuando hablamos de diacronía, el crédito se lo debemos al antropólogo Lévi-Strauss, quien enfatizó sobre esa teoría de que para estudiar algo tenemos que conocer su pasado. Bien, entonces, ¿cuándo se utiliza ese método diacrónico para realizar alguna investigación? Bien, diría casi en todo, pero no completamente tiene que ser en todo, porque vimos anteriormente que la sincronía tiene su parte. Y si nosotros usamos el estudio diacrónico en un contexto donde no es necesario, va a ser un poco complicado ese trabajo, pero hay momentos que sí y solo sí hay que utilizarlo. Por ejemplo, si queremos realizar una investigación de la independencia de la República Dominicana, tenemos que investigar qué pasó ese 27 de febrero de 1844 y qué pasó antes de ese día. Ese estudio es muy importante cuando se refiere a hechos históricos. Si vamos atrás, vamos a ver que la sincronía se puede utilizar sin la diacronía, pero la diacronía no se puede ser utilizada sin la sincronía. Recuerden que la sincronía representa el presente. Se puede vivir el presente sin importar el pasado y nada de eso, pero no se puede decir que yo estoy en el pasado, pero como quiera al momento de decirlo ya yo voy a estar en un presente. Bien, que es imposible utilizar ese estudio diacrónico sin la sincrónica. Entonces ahí vemos que se relacionan entre sí, que tanto diacronía como sincronía tienen esa relación, porque la diacronía no puede estar sin la sincronía. En conclusión, la sincronía y la diacronía son importantes dependiendo el contexto que se vaya a usar cada cual. Para mí, tanto la diacronía como la sincronía tienen el mismo valor. Ninguno vence al otro, porque son importantes los dos. La vida a veces nos presenta obstáculos que para vencerlos tenemos que aprender de alguien que ya vivió el pasado y conoce la situación para poder vencer. Pero también hay veces que la vida te presenta obstáculos donde tienes que ser tú, natural, donde el pasado no te puede ayudar en nada y solamente tienes que jugar el presente, saberlo jugar bien para poder vencer ese obstáculo. Ese fue el grupo número 6 con el tema Perspectivas para el estudio de la lengua. Y estuvo con ustedes Jocael Collin enfatizando sobre las relaciones de complementariedad entre sincronía y diacronía. Hasta la próxima.